Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, antes de arrancar, quiero saber si te gustaría presentarte un poco, como para que conozcamos quién sos. Sí, bueno, mi nombre es Pablo Sirera, trabajo como Tech Lead Frontend en Valencia, en España. Y bueno, también en mi tiempo libre también hago creación de contenido, subo vídeos a YouTube muy de vez en cuando, lo que me da el día. Y últimamente pues sí que hago más contenido para Instagram, me es mucho más fácil. Y bueno, pues soy una persona que pues, le gusta el deporte, le gusta mucho programar, la verdad. Y poco más, así como presentación muy breve, sería eso. Bien, bien, me gusta, me gusta. Sí, veo tus videos, sos uno de los pocos que hace con el framework Vue, o Web, depende cómo se pronuncie en cada lado. Sos uno de los muy pocos que hay que lo hacen. Eso está muy copado. Sí, la verdad es que muy poca gente de habla hispana, porque Claro. en inglés sí que hay, no tantos como parece, pero sí que hay. Bueno, bien, bien. ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, me voy a especializar en el front y no en otro lado? Pues la verdad es que me vi obligado, por así decirlo, en su día. O sea, yo estudié estuve haciendo PHP en la parte de backend y di pues, HTML, JavaScript y Angular en su día, en front. Y la verdad es que me gustó más la parte de front, pero sí que cuando empecé a hacer unas prácticas en una empresa, me tocó más hacer esa parte de front por los proyectos que había y me gustó mucho más porque sí que veía pues, gente que está haciendo lo mismo que yo, pero aparte de backend, como que no me gustaba tanto y al final, pues, final del tiempo probando, sobre todo pues probando una cosa con otra, HTML, fui aprendiendo un montón también de CSS que me gusta mucho y vi que me gustaba mucho. Me gustaba mucho hacer una página web muy bonita y la verdad es que, bueno, pues ahí un poco me encontré lo que me gustaba y al final me fui especializando. Bien, bien. Bueno, la propuesta hoy, si te parece, es poder hablar sobre el roadmap que tiene que hacer alguien que se quiere dedicar al front, partiendo desde lo más básico hasta, bueno, ya después un poco más avanzado. Bueno, como ya igual creo que ya es re común, ya todo el mundo lo sabe, pero hay que arrancar por lo que es HTML, que lo que es un lenguaje no de programación, sino como de listas o de etiquetas, Sí. que en un punto es incompleto, ¿no? Porque no, como que sin CSS no tiene gracia el HTML. Sí, exacto, sin CSS realmente puedes hacer HTML, pero bueno, le falta algo. Claro. ¿Vos creés que es sumamente necesario saber todas las etiquetas de HTML? Como decir, me lo sé todo de memoria y sé cuál usar No. en cada lado. No, ¿no? No, porque es que hay un montón. O sea, un día me puse a ver un listado de todas las etiquetas que había y dije, es que, o sea, conocía muchas, pero digo, hay un montón que no las he usado nunca. Me pasó Y lo llevo alrededor mismo. de, creo que 6 años o así trabajando. Y era como, es que no sé estas para qué sirven y no es necesario. O sea, yo creo que al final, con que sepas unas básicas, que son las que más se usan, Bien. yo creo que con eso va bien. Bien, y ahí más o menos de la mano con el CSS. Y ahí sí es un mundo, porque el CSS es como que cada vez encontrás más y más cosas. Al menos a Sí. mí me pasó que digo, bueno, vamos a ver animación. Y animación también es un mundo, cada cosa es un Sí, mundo. No sí, sé. y que al final, o sea, es como que la base de CSS puedes cogerla rápido, por así decirlo, pero luego es lo que tú dices, hay un mundo totalmente detrás, como, vale, ¿esto qué es? Y esto también, y esto tengo que aprenderlo. Ah, esto también es CSS. Es una barbaridad. Claro, Sí, bueno, pero sabiendo capaz las bases de HTML y CSS, más o menos se puede armar una página. O sea, claro, no sé si de sí, qué cuán profesional puede llegar a ser, pero podés hacer algo bastante lindo y grosso sí. con solo HTML y Con algo CSS. básico, exacto, con algo básico de HTML y CSS se puede perfectamente. Bien, y Mm. vos, estos lenguajes, ¿no? De HTML y CSS, ¿cómo los estuviste adquiriendo? ¿De manera autodidacta o en una universidad? ¿Cómo fue tu caso? Bueno, estudiando, no era universidad, no sé cómo se llamará en Argentina, pero bueno, aquí en España es formación profesional. Era un grado superior que sí que pues, ahí das todo lo que era el lenguaje de marcas y sí que me dieron desde una introducción muy pequeña hasta una base. O sea, no te dan un nivel avanzado de HTML, porque avanzado de HTML pues tampoco hay. O Sí, sea, es verdad. no hay, pero sí que toda una base de HTML sí que me la dieron y cómo usarlo básicamente. Y lo mismo con CSS, o sea, lo estudié en el mismo sitio. Bien,
Bien, bien. Bueno, o sea, y en un punto saber HTML y CSS es mucho tiempo también, porque es ir probando todo y mucha práctica. Y saber como que estas dos son las bases al 100%, ¿no? Que una vez que vos arrancás, como que bueno, recién ahí arranca lo grosso, pero que estas bases son re importantes. Sí, al final que es como una tontería, porque como no es un lenguaje de programación, que es como un lenguaje de marcas, que es como algo muy básico, no se le da importancia, pero lo que dices, o sea, sin eso realmente no tendríamos una página web, por ejemplo. Sin duda. Entonces es importante dedicarle un tiempo. Y yo creo que sobre todo es importante probar, porque es como tú vas a ver un listado enorme de etiquetas y es como, vale, cógete un index HTML y ponte a usarlas todas a ver qué sale ahí, y así realmente es cuando vas aprendiendo de para qué vale una o para qué vale otra. Claro, sin duda. Y después empezar capaz en CSS, dar esa parte de probar todo lo que es Flex y todo lo que es Grid, que ahí también es otro mundo, el acomodar las cosas. Más que nada hoy en día, que si están en la computadora tienen que estar en el celular, o sea, no puede faltarle una de las dos versiones. O sea, sí, hoy en día tienes que adaptarlo a cualquier dispositivo y eso es verdad que cuesta un montón. Yo sí que empiezo siempre haciéndolo para móvil porque es como lo que más cuesta, claro. Y luego ya que se vaya adaptando al resto, pero cuesta bastante adaptarlo a cualquier dispositivo, y luego siempre hay no, es que en el navegador de no sé qué no va bien. Sí, eso es verdad. Pero bueno, son de estos que arranca primero con lo que es mobile y después ya sigue a lo que es desktop. Bien, sí, en un punto es lo más cómodo. Muchos me preguntan esto de, bueno, cómo arrancar. El tema es que hay algunas páginas que se usan poco y nada en mobile, entonces también está esa cosa, es decir, la importancia de la página que estoy haciendo en el momento. Hay cursos hay cursos interesantes de CSS. Por ejemplo, FreeCodeCamp sí que tiene una parte entera de todo el tema de responsive, y ahí, por ejemplo, sí que aprendes bastante, y luego pues, lo de siempre, ¿no? Es practicándolo. Conforme vayas aprendiendo algo ahí, vas practicándolo. Pero hay un montón. Creo que, bueno, es que no sé, porque como los cursos de FreeCodeCamp creo son 300 horas o algo así, es una barbaridad. Pero sí, ahí, por ejemplo, hay un montón. Bien. De contenido. ¿Y cómo te llevas con esto de Bootstrap, por ejemplo, o otros frameworks de CSS, librerías? Pues hace un montón de tiempo que no uso Bootstrap. De hecho, dejé de usarlo con Angular. Yo creo que en su día, cuando más auge tuvo, cuando más usaba, pero ya cuando pasé a Vue sí que empecé a usar otras como Webify, Vuefy, que también está, y luego ya me pasé a Tailwind, que es la que actualmente más uso. Bien. Aunque bueno, ya estoy probando alguna más ahora, pero ya es más parte de Vue y no son tan generales. Claro. ¿Y crees que son necesarios saber algo de esto o con CSS puro ya te basta? Yo creo que con CSS, o sea, se puede sacar. Sí que es verdad que depende mucho de la aplicación. O sea, si tú quieres hacer algo básico, yo muchas veces hago aplicaciones y las hago sin framework, sin Tailwind, sin nada. Pero es verdad que conforme se va complicando la aplicación, sí que necesitas una ayuda, porque si no, al final generas mucho código. Claro, ahí va, para que no te quede tan pesado todo. Claro, porque al final, como tú vas, por ejemplo, cuando haces SAS, sí que tienes, ¿no?, que puedes ir anidando las clases. Con CSS nativos no tienes, con PostCSS sí, pero bueno, con CSS nativo no, todavía. Y ahí sí que vas a generar mucho contenido de CSS, que es verdad que de golpe, ¿no? Si quieres entrar a una aplicación y vas haciendo tu propio CSS, se va a quedar muy largo. Claro, sin duda. Y bueno, y una vez que ya tengamos estas dos partes, son claves, ¿no? O sea, HTML y CSS, y con SAS o Bootstrap o Tailwind, las que sean, bueno, ahí pasar a JavaScript. ¿Cómo fue tu paso al JavaScript? Porque a mí, por ejemplo, medio como que muchos me preguntan que es demasiado fuerte, pero en mi caso yo hice un roadmap de estudio bastante raro, entonces JavaScript no fue como puntualmente el que me costó, capaz me costó más otro, pero cuando yo llegué a JavaScript ya tenía lenguaje de programación, ya tenía al menos uno sabido, entonces medio que no me chocó tanto. Igual me chocó JavaScript porque tiene cosas raras, sí. Pero ¿cómo fue tu paso a decir, bueno, paso por JavaScript? A ver, yo ya empecé con PHP, o sea, ya PHP y Java, o sea, la base de programación, lo básico de programación sí que lo conocía, pero cuando salté a JavaScript sí que es verdad que no se parecía ni a PHP ni a Java. Entonces era como, vale, todo esto es nuevo, que estoy haciendo. Y sí que, pues, al final, viendo muchos ejemplos en internet, fui sacando una cosa u otra, porque me acuerdo que el primer proyecto que empecé
con JavaScript ya había una parte hecha con JavaScript, entonces vi mucho código que estaba hecho. Bien. Y ahí fui pues, cambiándolo y yendo, pues, probando básicamente hasta que conseguí que funcionase. Y así que comencé, en plan, pues viendo mucho código que ya estaba hecho, que eso me ayudó. Y luego, verdad que cuando empecé a trabajar me ayudó mucho la gente con la que trabajaba, que estaba muy encima mía para que aprendiese, y ahí me revisó mucho el código, me ayudaron para que fuese aprendiendo JavaScript, y pues eso, viendo un curso gratuito en JavaScript en internet. Es que hay mucho contenido en internet de JavaScript. Bueno, esto que nombras es verdad, que uno solo, mucho igual es esto del programador, ¿no? Como ir buscando todo el tiempo soluciones, pero que uno solo también puede encontrar y hoy en día estar trabajando por lo que encontró en internet, como que no es que necesitas el mejor curso de la vida. Sí, además es así, o sea, no hace falta que vayas a invertir, puedes hacerlo, ¿no? O sea, pero no hace falta a lo mejor que de golpe inviertas en un curso de 500 euros para aprender JavaScript, porque hay mucho contenido que te puede dar una base, y luego ya si quieres especializarte, sí que, pues a lo mejor sí que te merece la pena pues pagar ese curso, ¿no? De ese dinero, pero hay mucho contenido. Y sí que ayuda mucho el que tú solo pelees con esa parte de voy a aprender JavaScript, voy primero solo y ya poco a poco voy pidiendo ayuda. Porque es verdad que hay mucha gente, creo que es un error, que pregunta de un primer momento sin llegar a probarlo, y al final es como que te van solucionando otras personas los errores que tú deberías de sacar, y al final no aprendes igual. Claro, sí, porque lo importante capaz antes de pedir la ayuda es intentarlo, ¿no? Es decir, bueno, voy a ver cómo se hace. Creo igual que va más allá del front, ¿no? Como que, bueno, eso es en sí el programador, el literalmente buscar una solución. Sí, exacto, pero va más allá del front, no solo aplica al front, sino aplica en líneas generales. Bien. Y bueno, y una vez pongamos que tengamos ya la base de JavaScript, ya más o menos podríamos capaz empezar a ver algún framework, o librería, React, Angular, Vue. Bueno, en tu caso veo que usas Vue, pero ¿lo elegiste Vue o fue algo como que te surgió? Bueno, yo he tocado muchos frameworks, he tocado React, he tocado Vue, Angular JS, y usé también en su día Ember, que hace ya unos años ya que no escucho de él, sí. Pero pasé por muchos. Al final, antes trabajaba en una consultora que tenía muchos proyectos, y pues cada proyecto una tecnología distinta, y al final pues iba rotando sin decisión ninguna de elegir un framework. Y sí que es verdad que pasé mucho tiempo con Angular, le cogí ya bastante odio, la verdad. Entonces me llegó justo un proyecto de Vue y bueno, estaba en un momento de odio hacia Angular, y cualquier cosa la verdad es que me parecía bien, pero sí que es verdad que Vue me gustó mucho. O sea, lo estuve probando durante mucho tiempo, hice un proyecto grande en la empresa, me gustó muchísimo y dije, yo no quiero volver a Angular. O sea, no quiero volver a hacer un proyecto con Angular. Y de hecho me cambié de empresa, que es a donde estoy ahora. Bien. En parte porque tenía proyectos de Vue. Dije, yo no quiero volver a hacer un proyecto de Angular. Sí, le cogí odio. Bueno, pero está buenísimo tener esa posibilidad como de decidir, como bueno, yo quiero hacer esto y ya está, y si no lo quiero hacer más, no lo hago más. Eso está bueno también, porque no todo se puede a veces. Sí, o sea, sí es verdad que durante tiempo también, que luego cuando salté de Vue otra vez a Angular, los proyectos de mi empresa anterior, hice muchos proyectos personales con Vue, sobre todo pues para ir aprendiendo más cosas, y al final tener esa base más completa. Bien. Dije, bueno, ya que no puedo tenerlo en el trabajo, pues por lo menos me hago mis proyectos con lo que yo quiero. Claro, y si te pregunto, por ejemplo, ¿por qué recomendarías Vue antes que otros? O, por ejemplo, antes que Angular o React, que capaz son la competencia. A ver, lo recomiendo porque es fácil de entender de primeras. Sí que es verdad que versión 2 de Vue es más fácil que la 3. La 3 se parece bastante más a React, pero es más fácil de aprender de primeras. Más que nada por algo muy simple, porque tiene muy dividido lo que es HTML, CSS y JavaScript. Entonces, esa división de esos tres bloques, si tú vienes ya de solamente HTML, CSS y JavaScript, es más fácil que si de golpe te pones a hacer JSX, por ejemplo. Bien, claro. Bueno, en mi caso yo suelo usar más React, incluso hoy en día decido trabajar con React, si bien en la empresa trabajo con React, es el framework que a mí más me gusta, pero capaz porque lo planteo de esto de componentes y como átomos y moléculas y todo ese sistema de diseño que está bueno, que me parece que como que es más, al menos para mí, más ordenado para trabajarlo. Pero entiendo esto que capaz tiene Vue de poder
diferenciar el JS, por ejemplo, del HTML y CSS. Creo que React capaz también es otro mundo, como que entras a React y tenés un React Hooks, React Redux, y empiezas a un montón de otras cosas que te da React que son medio sin fin, porque hoy en día si me sentás tampoco sé si las sé todas las React. Es como que bueno. Ya, sí. Aunque yo creo que por muchos años que estés con un framework, no sé si llegas a saberlo, no al 100%, porque yo creo al 100% no, pero a un muy buen alto nivel. Por muchos años que estés siempre hay algo de, mira, esto no lo conocía hasta ahora. Sí, o sea, claro, sí, vas aprendiendo, todo el tiempo vas aprendiendo cosas nuevas, eso está genial. Ok, ¿Y cómo llevas con esto? Por ejemplo, en mi caso yo soy diseñadora UX, pero lo aprendí antes de meterme al 100% con programación, o sea, mi intención fue primero especializarme en lo que es UX y después arranqué con lo que era programación, medio a la par en un punto y bueno, ya después me quedé con programación porque de verdad fue el mundo que quería, pero bueno, trabajé mucho, más que nada como freelance, en lo que es UX. ¿Cómo vos pensás que es necesario que un front, como por ejemplo, porque a mí me sirvió muchísimo saber antes eso? No es algo que yo recomiendo porque no es un roadmap que vos decís, bueno, esto tiene que ser así, fue lo que me surgió a mí personalmente, pero vos como persona que capaz no estudió o sí, o estudió poco lo que es UX, ¿considerás que es importante, que no es importante? A ver, sí que es importante porque yo me he visto en problemas de vamos a empezar a lo mejor alguna aplicación o vas a desarrollar tú alguna aplicación y sin esas nociones básicas puede ser de UX UI, sí que es verdad que es por dónde tiro, ¿no? O vas a lo mejor generas una aplicación muy sencilla y no tiene sentido a lo mejor la interacción que vas a hacer, ¿no? O el usuario. Entonces yo creo que unas nociones básicas de qué es o algunas interacciones básicas de lo que haría como tal el usuario sí que lo recomiendo, pero aprender como tal yo creo que no, o sea, sí que es algo opcional, igual que a lo mejor alguien de front también puede saber backend, pero yo creo que no, sí que viene bien porque al final la parte de front es pues, muy visual, ¿no? Que es todo lo que estás viendo pues es toda la parte de front y sí que recomendaría aprender, pero no sería un requerimiento. Lo básico sí, en plan, pues esta interacción sé que va totalmente en contra, ¿no? de diseño, sí. Y esas interacciones, eso sí que lo recomendaría. Bien, o sea, como tener capaz conocimiento mínimo, pero primero como centrarse en otras tecnologías u otras cosas antes de mandarte con eso. Sí, más que nada porque, bueno, a ver, puedes hacerlo al revés, ¿no? Pues como tú lo hayas hecho, ¿no? De primero diseño y luego desarrollo. Pero si has empezado primero con desarrollo, sí que recomiendo, pues oye, ya tienes unas bases de desarrollo de front, te va a ser a lo mejor mucho más fácil conocer esas bases de UX UI. Para mí, sí. A mí a día de hoy me sería mucho más fácil que al revés, que puede ser que lo hiciese al revés y no fuese el caso. No me costaría menos ya tengo una base de sé lo que es desarrollo web, pues entonces me pongo esto es una interacción, esto debería ser, voy a diseñar esto con esta herramienta puedo hacerlo. Me costaría menos. Mismo lo diseñás desde otro ojo también, porque vos después sabés cómo vas a llevar eso a código, entonces ya tu cabeza ya va pensando en cómo quedaría con el código. Entonces es como que medio como que tu cabeza ya va integrando los dos conocimientos. Eso está bueno. Claro, sí, exacto. Sí, al final hago esto porque sé que lo puedo desarrollar de esta manera o quizás esto va a ser un componente, ¿no? Así que es verdad que al final lo diseñas ya con mente de desarrollador y no de diseñador. Claro. Bueno, y el otro día, hice un video con Arturo, que también es de España, que él es más backend, y hablamos de esto capaz de decir, que el backend está bueno que sepa al menos algo del front, o sea, de lenguajes del front, y que el front sepa algo más del lenguaje de back. En mi caso yo opino así, para mí está bueno, si bien sos front, tener algo de conocimiento de back, más que nada porque todo es trabajo en equipo, entonces el ida y vuelta es importante. Sí. Entonces, ¿vos qué opinas? ¿Que decís que es necesario como front saber algo de back? Yo creo que sí, o sea, por lo menos el cómo se hacen las cosas, es decir, cómo se hace un endpoint o cómo vamos a acceder a la base de datos o lo que es esas nociones de cómo se hace todo, sí. O sea, sí que es verdad que puede no gustarte. A mí personalmente no me gustaría hacer backend, pero sí que me gusta saber cómo se hace, ¿no? Es decir, claro. Vale, yo hago una petición a esta URL y sé que me va a devolver esto, pero porque ha atacado aquí sitio, me ha devuelto esto y sé que no puedo hacer más. Eso sí que lo recomiendo saberlo, porque sé que no te gusta el backend y no quieres hacer nada más, claro. Pero sí que recomiendo por lo menos entender qué hay detrás, igual que la parte de back también siempre recomiendo que entiendan cómo
al final nosotros vamos a pintar los datos. Esforzar esa comunicación realmente entre capas. Bien. Sí. ¿Y vos solés consumir lo que es base de datos, APIs, servicios desde el front? ¿Los solés consumir de alguna manera muy puntual o depende del proyecto? ¿O qué preferís vos? Sí, depende mucho del proyecto, pero de normal siempre voy consumiendo alguna API. Pues alguna API, a lo mejor en algún proyecto, alguna API pública, o simplemente alguna API que el equipo de desarrollo de backend ha hecho. Pero sí, de normal, la mayoría de aplicaciones que hago siempre son con datos que vienen de una API. Sí que tengo alguna aplicación, o he hecho aplicaciones estáticas o alguna landing, que ahí sí que no tienes nada de ninguna API, pero en líneas generales son todas así más con datos. Bien. ¿Crees que esta es una pregunta capaz medio que fue como a chiste en algún punto entre programadores? Esto, por ejemplo, de que el front se les suele hacer más fácil o más cómodo lo que es la programación que al back, o que el back tiene cosas más difíciles. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, a ver, sí que es verdad que creo que hay más lógica en la parte de backend. Pues al final sí es verdad que construir un endpoint, no sé que sea una query a base de datos simple, ahí no, pero si es una query bastante compleja sí que entiendo que hay más lógica y que cuesta algunas cosas más. Pero yo creo que el front últimamente ha evolucionado tanto que es muy difícil hacer front. O sea, sí que lo básico de front lo puedes conseguir con poco tiempo, pero conforme ya quieras algo más avanzado, empieces a hacer algunas aplicaciones más complejas o con datos de alguna API que ya tienes que hacer peticiones, que ya tienes que coger esos datos y montarlos como tú quieres, ahí sí que se hace más complejo. Entonces, yo creo que se ha nivelado un poco quizás con la dificultad que antes había en backend y como front diría que algunas cosas son más complejas que backend. Bien. Pero bueno, siempre hay que tirar hacia casa. Bien. Y bueno, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Esto de que es más simple, capaz o más rápido conseguir la base del front. Obviamente después en la especialización es el tema, porque también en un punto las empresas, si tu idea es, ¿no?, es ir a buscar a trabajar para una empresa, no se conforman solo con lo básico, o sea, como que siempre quieren un poquito más. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo hablo mucho en las redes es que está bueno aprender Git, que siempre el front es como que esas cosas nunca se tocan, y la realidad es que sin Git hoy no puedes hacer nada, o sea, nada de nada. Entonces está bueno. ¿Cómo pensás que, al menos desde España, ¿no?, porque las diferencias las tenemos, ¿qué crees que capaz es sumamente necesario para poder conseguir un trabajo como front, al menos en España, o desde lo que vos conocés? Sí, a ver, yo creo que las bases de HTML y CSS, JavaScript, eso lo tienes que tener. Sí que un conocimiento de alguno de los frameworks siempre viene bien, porque muy pocas empresas no usan un framework a día de hoy. De hecho, creo que ninguna usa JavaScript Vanilla o muy poquitas. Conocimientos de algún framework sí que recomendaría el uso de Git, aunque sea una pequeña base de testing. Puedes no aplicarlo, pero sí que por lo menos conocer qué es el testing, ¿no?, para qué sirve y cómo, incluso que puedas a lo mejor hacer algún test básico, pero esos conocimientos básicos también. No sabría quizás qué más, bueno, a lo mejor lo hago de arquitectura, pero muy a nivel básico también, en plan, pues qué son, ¿no?, o por lo menos qué arquitecturas hay. Patrones también se podían pedir, ¿no? Bueno, yo creo que ya puestos a pedir, pero yo creo que lo básico más o menos sería eso, ¿no?, tener esos conocimientos. Bien, o sea, bueno, acá en Argentina capaz es casi necesario que sin algún framework no consigas capaz ese primer trabajo. O sea, ya hoy en día necesitas React, Angular, Vue, cualquier sea, pero que sea alguno que lo sepas. Git capaz es como más flexible en un punto, como que bueno, si no lo sabes se te enseñarán en el momento, pero si no sabes HTML, CSS, JavaScript y al menos un framework, lo dudo mucho. Pero bueno, también todo suma, ¿no? Porque también acá hay mucha gente que está buscando el primer trabajo IT, más que nada en front, y no sé allá cómo ves también el mercado. Muchos también están hablando de esto de que el mercado está saturado. ¿Qué opinas de esto? A ver, sí que ahora hay mucho trabajo, porque hay bastante trabajo, pero sí que habrá que veo más trabajo no tan junior. O sea, no veo tanto trabajo para gente que esté empezando, sino más trabajo para, bueno, que llevas algo de experiencia, por poca que sea, pero hay más trabajo de eso, ya sea medior o como se llame, o senior, pero sí que hay más trabajo de esa parte, porque sí que al final vas viendo un poco todo lo que hay y no hay tanto para empezar a programar. Es lo que tú dices, o sea, sí que si quieres empezar, pues esa base sí. Incluso sí que he visto ofertas de gente junior que se pide ya una experiencia que dices, es imposible que tengas esa experiencia
cuando eres junior, si estás empezando, porque a lo mejor he visto a lo mejor ofertas de 2 años de alguno de los dos frameworks, React o Vue, por ejemplo, 2 años de experiencia. Como, a ver, si es su primer trabajo, pues se lleva 3 meses de prácticas, a lo mejor es imposible que tenga 2 años de experiencia. Claramente. Bueno, capaz medio de esto de los bootcamp, ¿no? Que surgió como que en meses ya tenés algún tipo de conocimiento como para un primer trabajo. Pero bueno, o sea, también es eso, ¿no? Como que también se están pidiendo muchas cosas. Como hay mucha más gente, se pide que se sepa más todavía. Sí, cada día más. O sea, yo creo que al final eso va creciendo. Cada día te van requiriendo más conocimientos, que al final es como, bueno, sí que es verdad que hay muchas empresas que lo ponen en la oferta de queremos todo esto, pero son flexibles, pues hay cosas que no nos hacen falta, pero luego hay otros, es como no pido todo esto y lo quiero, es como que no vas a encontrar a nadie. Claro. Al final lo que pasa es que o van quitando cosas o van poniendo opcionales en la misma oferta. Claro, bueno, porque también están pidiendo demasiadas cosas que igual en un punto hay gente que capaz también pide cosas y no sabe, no sé, te piden React, no está hace tantos años, o sea, y capaz te piden más de 10 años de experiencia en React y Exacto. va a estar muy complicado que consigas a alguien con más de 10 si salió C7, ¿no? Claro, o sea, es como que no la veo viable, va a estar demasiado complicado, pero bueno, también son esas empresas que te piden de más y que te piden como, bueno, yo quiero el mejor y que sepa todo esto, y es muy probable que encima después termines usando la mitad de lo que te piden en tu día a día, como que no trabajas con todo eso. Exacto, de hecho hay muchas empresas que suelen pedir un montón de cosas y cuando haces la oferta o a lo mejor luego accedes a la empresa es como, de todo lo que me habéis pedido no usáis ni la mitad. O sea, pedimos TypeScript, no usamos TypeScript. Pedimos testing, no hacemos testing. Y es como, a ver, ¿para qué? ¿Para qué sufrir tanto, no? Como diciendo... Exacto. Claro. Bien. ¿Para qué pides tanto si luego no vas a usarlo? Y bueno, si a lo mejor el objetivo de tú vas a entrar con esos conocimientos, de, pues a lo mejor testing o TypeScript, para aplicarlos a la empresa, pues bueno, me parecería bien, ¿no? Pero si no está el objetivo de que tú entras para enseñar TypeScript o enseñar testing, si es simplemente, bueno, para que tengas esos conocimientos, pues eso no lo pongas realmente. Claro, bien. ¿Y cómo haces para capaz mantenerte actualizado todo el tiempo, no? Porque todo va creciendo y cómo haces como decir, bueno, el front tiene muchos frameworks, muchas librerías, muchas cosas que, como dijimos al principio, va evolucionando muchísimo, porque la lógica en sí de programación es la misma, pero la forma de cómo utilizarlas es lo que va cambiando. Entonces, ¿cómo te llevas con esto de la actualización? ¿Cómo sería tu estrategia, por así decirlo? A ver, ahí he empezado, o sea, hace un tiempo que sí que estuve agobiado porque era como, es que cada semana está saliendo algo nuevo y yo a lo mejor un mes que no me he mirado nada nuevo y ya estoy como desactualizado, ¿no? Ya estoy viejo. Pero sí, pero ahí sí que, bueno, cuando pasas esa fase de me agobia todo lo que sale, sí que decidí, pues más o menos al final el stack que uso habitualmente, es el que me gusta, pues estar un poco más actualizado. Pues, por ejemplo, ya sea de Vue o de Nux, que es lo que uso habitualmente, pues sí que estoy, a lo mejor es un canal de Discord, en su server de Discord, para ver pues nuevas cosas que salen o gente que va preguntando. Twitter ayuda mucho a estar al día. Sin duda. No sé si al final lo cerrarán o no, pero bueno, sí que ayuda mucho. Pero mientras lo utilizamos, porque la actualización en Twitter es verdad. Sí, no sé, al final hay que harán. Pero Twitter ayuda mucho, por ejemplo, a estar actualizado. ¿Qué más? Bueno, Instagram también. Al final, si vas siguiendo a mucha gente que crea contenido, pues ya sea Manuela o muchos creadores de contenido que hay, al final vas también estando un poco al día de todo lo que hay. Y luego, pues muchas newsletters que tengo también en el mail que ayudan mucho a que el mail mío pues tenga 100 o 200 correos por leer, pero eso también ayuda a estar al día. Y sobre todo la extensión de Chrome que se llama Daily Dev, la página. Bien. Esa me ayuda también un montón. Bueno, recomendamos esa entonces para muchos que estaban buscando, porque a mí mucho que pasa esto, ¿no? Del avanzar y en realidad no estás avanzando mucho porque siempre hay más camino para avanzar, entonces es como, bueno, estar Pero al final, o sea, yo recomiendo eso, que más o menos encuentres algo que tú quieras sí o sí estar centrado, pues oye, quiero aprender HTML, CSS y JavaScript, y entonces te centras como en esa base y vas viendo contenido que sí que puede ser, ay mira, he visto Svelte y quiero hacer un curso de Svelte, puedes hacerlo, ¿no? Pero sabes que tu base sigue estando ahí y que le vas a dar prioridad a tu stack antes que aprender otra cosa nueva si lo que tú sabes, o sea, lo que tú estás
aprendiendo no lo sabes todavía. Claro, bueno, la importancia de la especialización y del saber qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Antes de arrancar. Obviamente que después es como que está permitido cambiar y ir por otro lado. Sí. Eso sin duda, pero bueno, cuando ya estar en claro, como bueno, arrancar. Mismo si vas a hacer front, muchos me preguntan por dónde arrancar si no saben nada de nada de nada. Y arrancar por lógica de la programación o los fundamentos de la programación, porque aunque hagas front, hagas back o hagas data, hagas lo que quieras, Sí. es la base. Entonces decir, bueno, y ahí empezar a especializarte. Bueno, y como... Pero y da igual el lenguaje realmente. Claro. Aprende las bases con el lenguaje que sea, que al final luego las bases son comunes. Claro, y después una vez de ahí ya arrancás como a ver la sintaxis de cada lenguaje, pero en sí todas van por la misma lógica. Sí, Bien. sí. Bueno, y como para cerrar, porque ya vamos como media hora hablando, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere arrancar con el front? A lo que vos digas, que sea un consejo, 2, 5, los que vos sientas o creas que sean necesarios para una persona que diga, bueno, yo me quiero arrancar desde el front y que no sé nada de nada, o que sé algo, o que estoy más avanzado y quiero especializarme, cualquiera la opción que vos elijas. Pues ahí yo recomendaría primero, sobre todo, y más importante, que a mí me hubiese venido muy bien, es tener paciencia. Es decir, tú vas aprendiendo tranquilamente, no pasa nada que otra gente vaya más rápido que tú. O sea, tú vas a tu ritmo, te des tranquilo o tranquila y ya aprenderás lo que tengas que aprender en el momento que tengas que aprenderlo. Sobre todo eso, paciencia. Otro esto, ¿no? De que hablamos antes de los cursos de 500 euros cuando no tienes unas bases. Hay mucho contenido gratuito que no hace falta pagar cursos tan caros como los hay. Hay contenido gratuito que sirve para conocer unas bases y luego sí que puedes pagar para especializarte. Ayuda, yo creo que serviría mucho el empezar por ahí. Y no sé, luego pues eso, ser paciente, contenido gratuito, y la verdad es que no sabría mucho más que decir. O sea, que se esté tranquilo o tranquila, que al final todo llega, y que practiques, que sobre todo es que practiques mucho, porque tú puedes, me veo un artículo, me veo un vídeo de YouTube, pero se queda ahí. O sea, si eso no lo pones en práctica, al final no llegas a aprenderlo igual. Si estás tú sola practicando ese artículo o ese vídeo, ahí es cuando realmente aprendes. Bien, sí, de mi parte capaz de agregar esa última, ¿no? Como, no agregar, remarcar esa última cosa que decías de practicar. Como, bueno, queramos hacer algo y no nos animamos a hacerlo solos, o solo lo hacemos con un profesor diciéndonos, es imposible que después lo podamos hacer solos en una empresa o en un laburo de freelance. O sea, necesitamos practicar y sentirnos seguros de lo que estamos haciendo. Así que capaz agregar eso. Y bueno, contanos si querés tus redes, que aparte sos uno de los de hispanohablante que hace Vue, así que principalmente eso. Sí, y bueno, contanos dónde te podemos encontrar y todas tus redes. Bueno, en todas realmente, en la mayoría, Twitter, YouTube, en TikTok, en Twitch, en todas esas estoy como Pablo Sirera, y en YouTube, en Instagram estoy como Pablo Developer, porque Pablo Sirera pues lo tiene una persona y no me lo da. Lo he intentado, pero no he subido nunca una foto, pero no me dan el nombre de usuario. Bueno, no importa, pero tenemos un Pablo Developer. Bueno, igual sí. Yo las voy a dejar en la descripción y en los comentarios también, como para que la puedan buscar. Y bueno, nada, agradecerte. No sé si querés agregar algo más que te gustaría. Nada, que muchas gracias por invitarme. Espero que todos y todas que veáis el vídeo pues os animéis a probar la parte de front, que la verdad es que se agradece mucho, sobre todo que sea tan interactivo cuando estás haciendo código, que eso sobre todo es la parte que más me gusta. Y que cualquier duda o si queréis mandar algún mensaje directo, pues por las redes que pondrá Manuela en la descripción, pues me tenéis por ahí. Genial. Bueno, mil gracias de verdad por coparte y por la iniciativa. Nada, espero que te hayas sentido cómodo también y que te haya gustado la iniciativa. Sí. Bueno, y suscríbanse acá. Eso sí, por favor, que suscriban.